Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El título de nuestro caso es Mis hijos con discapacidad son un libro abierto y desean estudiar. Los integrantes del grupo son Oyakawa Salazar Gabriela, Grandea Romero Leroy, Laos Castillo Alfredo, Quincho Sexe Jimena y Rosales Torres Alberto. Jocelyn es una niña de 13 años que padece parálisis cerebral. Su madre Hilda entiende perfectamente todo lo que su hija desea comunicarle. Ella menciona que Jocelyn demuestra muchas ganas de estudiar y aprender. Además dice que su hija se siente a asistir al programa Aprende en Casa del Ministerio de Educación. Ella entiende todito, manifiesta Hilda. Jocelyn forma parte del 88% de personas con discapacidad en edad escolar que aún no excede de la educación, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Aunque ha encontrado la esperanza en la enseñanza a distancia, que fue fundamental mientras permaneció el COVID, el programa del Ministerio de Educación aún no es totalmente inclusivo. Tras diversas luchas se logró que un centro educativo le abra las puertas a Jocelyn. No obstante, la menor tenía que viajar 2 horas en taxi para llegar, por lo cual nunca pudo acudir. Lo irónico es que existe un colegio a la vuelta de su domicilio, donde acude la hermana menor. Sin embargo, se le niega el ingreso a Jocelyn por tener discapacidad severa. Uno de los rasgos más importantes del ciudadano es su importancia en la participación e intervención en política. Bien, vemos que esto se relaciona con la colaboración en conjunto para llegar a una decisión justa y a la vez desarrollarse como un ciudadano pleno. Nos basamos en este caso en un estilo a la griega y no a la romana. Según Sabater, este último simboliza a los idiotas que ceden poder absoluto en decisiones del Estado y otras entidades privilegiadas. Siendo así que en el caso propuesto vemos que el Estado no apoyó o a través de un sustento económico, un apoyo económico a la familia de Hilda. El problema aquí, en el entorno del ciudadano, radica en que no se respetó los derechos a una persona que podía verse beneficiada a través del decreto de urgencia 052-2020, el cual afirma que las personas con familiar con discapacidad pueden obtener un bono universal o una compensación económica que garantice el desarrollo o el apoyo en ese contexto de la pandemia, el cual fue problemático para la familia de Hilda. Y como se sabe, no recibieron ningún sustento o ningún apoyo económico, siendo ellos de bajos recursos. De acuerdo a las palabras que citó Sabater, eh, realizadas por Paul Barry Clark, resalta que el ciudadano pleno debe tener conciencia de su entorno para vivir en un mundo compartido, para tener esa esencia de mantener una sociedad justa. Es servirse también de su propio entendimiento, según Kant. Y en respectivas entidades debemos mantener ese respeto mutuo. Ahora hablemos del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, según Elías Díaz en su libro de Estado de Derecho y Sociedad Democrática, nos dice que el Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho. En pocas palabras, consiste fundamentalmente en el imperio de la ley. Eso quiere decir de que el Estado, aparte de estar siendo regulado de las leyes, también está cumpliendo o está observando de que todas estas leyes estén siendo cumplidas por sus ciudadanos. En este caso, sucede de que el Estado no está asegurándose que los derechos de Jocelyn se estén cumpliendo, ya que se puede observar cómo ella no está recibiendo educación de calidad, no está siendo incluida dentro de las escuelas o en los espacios en sí, tampoco está recibiendo el apoyo económico del Estado y por último, de que no está supervisando correctamente de que las escuelas posean toda la estructura para incluir a personas con discapacidad. Ahora hablemos de reconocimiento de derechos y deberes. En este caso, en el derecho, tenemos al artículo 16 de la Constitución Política, al artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 8, 35 y 59 de la Ley General número 2997-3, que es la Ley General de las Personas con Discapacidad.
En este caso, las dos primeras, el artículo 16 y 26, va relacionado a que todas las personas tienen derecho a recibir educación. En este caso se puede observar cómo Jocelyn no está recibiendo una educación que necesita debido a su discapacidad. El Estado no se está asegurando de que ello se esté cumpliendo. En el caso del artículo 8, que nos habla de la igualdad y la no discriminación, las escuelas la están discriminando, ya que no le permiten acceder o matricularse siquiera a esas instituciones porque ellos justifican de que no tienen las instalaciones necesarias, lo cual va relacionado bastante con el artículo número 35, que nos está diciendo de que todas las instituciones educativas deben de tener accesibilidad para las personas con discapacidad. Y como se puede observar, el Estado tampoco está velando porque este artículo se esté cumpliendo. Y por último, el artículo número 59, que es bastante importante, ya que la madre de Jocelyn, Hilda, le está suplicando al Estado de que la ayude económicamente, cuando ellos tienen el derecho de poder pedir una pensión al Estado por la discapacidad severa que presenta Jocelyn, lo cual tampoco se está cumpliendo. Dentro de los deberes tenemos los artículos 72, 74 y 76 del documento Derechos y Deberes Fundamentales de la Persona. El primero no se está cumpliendo ya que no se está respetando los derechos de Jocelyn al recibir educación o siquiera el bono del Estado por su discapacidad severa. En el caso del artículo número 74, nos dice de que se debe respetar la Constitución política. Tampoco se está observando por dos casos. El primero, por los derechos que ya hemos mencionado anteriormente y porque no se respetó la medida de emergencia número 052 del año 2020, donde las familias de cierta situación de pobreza iban a recibir un bono del Estado. Tampoco recibieron aquel bono. Y el artículo 76, que básicamente nos dice sobre el bienestar general y crear una propia personalidad al estar cumpliendo con sus deberes sociales, etcétera, etcétera. Pero tampoco se puede observar, es más, Jocelyn ni siquiera se puede desarrollar correctamente al no estar recibiendo lo que sería la educación básica. Entonces, se puede ver cómo todos estos artículos no se están cumpliendo, ya sea de los derechos o de los deberes por parte del Estado, instituciones educativas, etcétera, etcétera. En el caso no se evidencia el respeto, ya que Jocelyn no está siendo beneficiada con el derecho a la educación. No obstante, si Jocelyn hubiese accedido al sistema educativo, es muy probable que haya podido ser partícipe de diversas actividades con el fin de desarrollar habilidades y aprendizajes. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al ejercer el derecho se cumple con el sistema de reglas y valores cuyo respeto es imprescindible para convivir de manera organizada y pacífica dentro de la sociedad. Hablar acerca de si hubo o no pluralismo en este caso. Y bueno, para empezar debemos saber que el pluralismo, según Cortina, tiene dos condiciones, y es que los involucrados compartan mínimos morales, pero no necesariamente deban de compartir máximos morales. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que todos los involucrados deben de tener un mínimo desde el cual impartir justicia, marcos comunes que sean exigibles a absolutamente todos los involucrados, pero que no debamos de compartir lo que es la visión de la felicidad, de que es la buena vida. Ahora, en este caso, a Jocelyn se le negó la educación, es decir, se le trató distinto en base a su discapacidad. Estamos hablando de que acá se va en contra del valor que nos da la dignidad humana, el valor que nos hace iguales a todos como seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, si estamos atacando a uno de los mínimos, ya estamos atacando a todo el concepto de pluralismo, porque se quiebra una de las condiciones que nos da Cortina para decir que existe pluralismo en una situación. En este caso, obviamente, no hay, por lo ya anterior dicho. En el caso que presentamos, no hay ningún tipo de solidaridad hacia Jocelyn, ya que a pesar de que se sabe de la situación que ella está pasando, el sistema educativo no hace nada para brindarle algún tipo de solución, y de tal manera que se está evadiendo el derecho a la educación. Con todo esto, creo yo de que el Estado debería mejorar el sistema educativo para brindarles apoyo
y, valga la redundancia, educación a todo tipo de personas sin importar el tipo de discapacidad que éste presente, de tal manera que se hagan valer de verdad sus derechos.